Queridos hermanos, hoy vamos a ver el primer ritual que Jesús cumple establecido en la ley de Moisés. Y se trata de la circuncisión y presentación en el templo. Lo tenemos en San Lucas capítulo 2 versículos 21 al 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María: He aquí que éste está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Allí estaba también Ana, profetisa de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, la cual había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí lo que tenemos es el cumplimiento por parte de Jesús de la ley dada por Dios a Moisés. Y esto, en este ritual, toda madre que concebía un hijo varón y que concebía por primera vez, debía llevarlo a circuncidar al niño a los 8 días, como establecía la ley. Y ella tenía que guardar una cuarentena, vamos a llamarlo de esa manera, de 40 días. Pero si el producto del nacimiento era una hija mujer, ella debía guardar 80 días. Y aquí vemos a los padres de Jesús cumpliendo con la ley. La ley establecía que para los pobres, cuando presentaban al niño, debían llevar las 2 tórtolas y los palominos, porque eran pobres. Y esto nos habla de que José no era rico, aunque descendía de la familia de David. Además, recuerden que José se dedicaba a la carpintería, un oficio que tampoco dejaba mucho dinero. Pero Jesús, a esa edad de los 8 días de nacido, empieza a cumplir con la ley. Y la ley establecía que todo varón que fuese circuncidado debía guardar toda la ley o estaba sujeto a la pena de la ley por no guardar toda la ley. Y Jesús, aunque no necesitaba el ritual de la purificación porque él había nacido sin pecado, desde había sido concebido por el Espíritu Santo, pero sin embargo él viene a cumplir con la ley por todos los que no habían cumplido y los que no hemos cumplido con los mandatos del Señor. Por ejemplo, ahora se habla mucho de que la ley está pasada. Sí, pero encontramos en los evangelios que Jesús, cuando va a juzgar a las naciones, lo va a juzgar en base a 2 mandamientos. Eso que le dijo al joven que le preguntó cuáles eran los mandamientos principales de la ley, y él le dijo, son 2. Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si guardas estos 2 mandamientos,
sígueme y tienes la vida eterna asegurada. Y él dice que cuando juzgue a las naciones, va a poner a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y a los de la derecha les va a decir, vengan benditos de mi Padre y reciban lo que les he prometido en el reino del Padre. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve desvestido y me vistieron, estaba en la cárcel y me fueron a visitar. Y estos de la derecha, los corderitos, le van a decir, Señor, pues ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, o pidiendo limosna, o aquí por allá, o en la cárcel? Y él dice, por cuanto lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeñitos, me lo hicieron a mí. Y cuando va a juzgar a los de la izquierda, les dice, a ustedes, apartados de mí, malditos, obradores de iniquidad, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve desnudo y no me vistieron, estuve en la cárcel y no me visitaron, estuve enfermo y no se preocuparon por mí. Y ellos le van a preguntar, Señor, pues si nosotros nunca te vimos de esa manera, en esa condición. Sí, pero porque no lo hicieron a uno de mis hermanos pequeñitos, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces, Jesús, a esa edad de los 8 días de nacido, ya empieza a cumplir con lo que establecía la ley para ese tiempo. Ahora, Él viene a cumplir con la ley para que nosotros ya no tengamos que cumplir con los rituales, entendamos bien, los rituales que establecía la ley. Ahora nosotros vamos a hacer las cosas que Dios nos manda por amor. Amor a Dios, el primer mandamiento, amar a tu Dios de todo corazón. Y cuando empezamos a amar a Dios, lo primero que nos pone en nuestro corazón es preocuparnos, amar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros que están cercanos, pero que necesitan de alguna ayuda de nuestra parte. Y algo tan simple como compartir la comida que tenemos, o compartir la bebida que tenemos, o compartir inclusive ahora en estos tiempos con las medicinas que nos da el doctor y que él la necesita pero que no tiene para adquirirla. Ahora, otra cosa que vemos aquí es lo que Simeón ve en este niño. Él ve la salvación o consolación de Israel. Israel, que le había sido prometido un redentor, aquí lo está recibiendo ahora en este niño, y Simeón así lo ve. Pero dice 2 sentencias. Este es traído para salvación de muchos, pero para perdición de otros. Y mamá María, una espada va a atravesar tu corazón. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando Jesús sea juzgado por los romanos, sometido a tormento y crucificado en una cruz. Y cuando se burlen de él los religiosos diciendo que creyó en Dios, pues que lo libre Dios. Sí, pero él estaba cumpliendo, pagando las deudas que nosotros debemos o debíamos cumplir con Dios, porque eso es lo que Él nos manda, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y aquí también vemos a Ana alegrándose de que el Señor haya enviado la consolación de Israel. Según los cálculos, esta señora tenía 103 años de vida, porque dice que había vivido 87 años viuda. Pensamos que había casadose a los 12 años como establecía la ley, y si vivió 7 años, la suma de los 12, 7 y 87 nos da 103 años. Así era. Pero ¿qué hacía la señora? Estaba sirviendo en el templo. Ahora, servir en el templo no es hacer rutinas. A veces hay que hacer rutinas, pero generalmente significa colaborar con el cuerpo directivo de las iglesias, para que cuando algún hermano llegue se sienta bienvenido por la familia que se reúne en la iglesia. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Que una cosa es cumplir con los rituales por obligación y otra cosa es cumplir con el mandato del Señor por amor. Amor a Dios y amor a los que nos rodean. Y mis hermanos, partamos a nuestras casas apropiándonos de la bendición que dio Simeón. Ahora, Señor, recibe a tus siervos en paz,
porque han visto nuestros ojos tu salvación conforme a tu palabra. Amén.